Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. En primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios de la ciudadanía 92, 102 y 103 todos este año, presentados a fin de impugnar la supuesta omisión legislativa del Congreso de la Unión para emitir legislación en materia de derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Una vez acumulados los juicios, se propone declarar existente la omisión legislativa, porque si bien la Constitución no impone la obligación expresa de legislar en materia de derechos político-electorales de las personas con discapacidad, lo cierto es que dicha obligación tiene como fuente los tratados internacionales, tal como esta Sala Superior sostuvo, entre otros precedentes, en el Juicio de la Ciudadanía 1282 de 2019. La propuesta reconoce, por un lado, que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales únicamente establece que los derechos político-electorales se ejercerán sin discriminación derivado de la discapacidad de una persona, y por el otro, que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad solo establece el mandato general de igualdad para este colectivo. Sin embargo, dicho mandato está dirigido a la Administración Pública Federal sin que se desprendan acciones relacionadas con los derechos político-electorales. En este panorama, el Poder Legislativo no ha implementado alguna medida específica para garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad a fin de que participen en la vida política, por lo que en ejercicio de su soberanía y competencia, está obligado a implementar los mecanismos necesarios para garantizarlos, para eliminar las barreras sociales y para realizar los ajustes razonables que aseguren su ejercicio en igualdad de condiciones, conforme al modelo social y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano expuestas en la propuesta. Para lograr lo anterior, el Congreso de la Unión, en el proceso legislativo, deberá garantizar el derecho a las consultas de las personas con discapacidad, en el que desde luego se debe de incluir a los actores. Asimismo, se hace notar que la Sala Superior está imposibilitada para ordenarle al Congreso la forma específica en la que debe legislar en el acceso a distintos cargos públicos, pues está en su soberanía determinar cómo cumple con sus obligaciones convencionales. En ese contexto, la propuesta vincula en primer lugar al Congreso para que las medidas que estime necesarias y guarden relación con el próximo proceso electoral federal 2023-2024 se promulguen con la anticipación debida en términos del artículo 105, fracción 2 constitucional. En segundo lugar, se vincula al INE para que remita al Congreso de la Unión los estudios y análisis que están en desarrollo en acatamiento a lo ordenado por esta Sala Superior en la apelación 21 del año pasado. Finalmente, la propuesta declara inoperantes los agravios relacionados con la supuesta omisión de legislar para el acceso a las autoridades locales, pues la parte recurrente no señala qué entidades se encuentran en ese supuesto. Misma calificativa se propone ante la supuesta omisión de establecer delitos cometidos en transgresión de los derechos de esta colectividad, pues la competencia de este órgano jurisdiccional escapa del ámbito penal electoral. Magistrada Mónica Soto. Sí, gracias, presidente. Con su venia, magistrados, quisiera referirme al proyecto que se somete a nuestra consideración y que tiene que ver, entre otros aspectos, declarar infundada la omisión legislativa demandada y vincular al Congreso de la Unión para que implemente las medidas legislativas necesarias a fin de garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, eliminar las barreras sociales y adoptar los ajustes razonables al entorno de las referidas personas para que puedan ejercer esos derechos en igualdad de condiciones con las demás. Al respecto, respetuosamente anuncio que no podré acompañar la consulta que se somete a nuestra consideración, pues en este caso considero que la competencia de esta Sala Superior no se actualiza para conocer de omisiones legislativas atribuidas al Congreso de la Unión. Y en efecto, desde mi perspectiva, esta Sala Superior carece de competencia y atribuciones para ordenarle al Congreso General de los Estados Unidos mexicanos la emisión de normas cuando se demande una supuesta omisión legislativa. Y esto es así porque debe tenerse en cuenta que dicho ente es en quien reside
de manera exclusiva el ejercicio del poder legislativo, sin que podamos desde esta sede jurisdiccional conocer de medios de impugnación tendentes a regular o incidir en el ejercicio autónomo y soberano de las atribuciones constitucionalmente conferidas a ese poder, tal como se advierte de las estipulaciones previstas en los artículos 49 y 50 en relación con el diverso 73, todos de nuestra ley fundamental. Y este es un criterio que tiene que ver con justamente también un posicionamiento que yo he tenido en otros asuntos que tiene que ver con la competencia de este órgano y con, digamos, lo que compete exclusivamente al Poder Legislativo, y ello me lleva a pues considerar que en este caso también estamos ante una barrera competencial en donde no podemos inmiscuirnos en funciones específicas del Congreso de la Unión. Por otra parte, el cúmulo de factores con que cuenta este Tribunal Electoral, estimo, es insuficiente para emitir pronunciamientos que vayan dirigidos a ordenar al Congreso de la Unión que emita determinada ley, como en el caso se propone hacerlo para el diseño y promulgación de normas tendentes a tutelar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Y en todo caso, considero que la competencia directa de esta sala superior para poder ordenar la implementación de acciones afirmativas vinculadas con la pretensión de la parte promovente está vinculada con las autoridades nacionales del ámbito electoral, pues en diversas ocasiones, ante la falta de reglas tendentes a regular aspectos específicos que no deriven del mandato concreto de la Constitución o de un principio expresamente contemplado en una ley fundamental, se ha vinculado tanto al Instituto Nacional Electoral como a los organismos públicos electorales para que emitan lineamientos tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales. Yo estimo que en todo caso, como así ha sido, la manera en que podemos como Tribunal Electoral de última instancia garantizar el respeto y el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos político-electorales de las personas que se encuentran en una situación de discapacidad, pues es precisamente a través de nuestras sentencias en una impugnación directa en donde se esté pidiendo justicia precisamente porque se le ha obstaculizado, se le ha negado el ejercicio de sus derechos político-electorales y está viviendo alguna situación de discriminación al respecto. Y eso es a través de sentencias en donde, y así lo hemos hecho, resolvemos con acciones afirmativas que hemos ordenado, como lo mencioné, al INE o a otras entidades, pero estimo que la Constitución delimita de manera muy clara cuáles son las funciones y competencias de cada uno de los poderes de la Unión. Y en este caso, estimo que en abstracto no podemos nosotros también pronunciarnos sobre una posible falta de legislación por parte del Congreso de la Unión. Sería, presidente, esa mi postura y es por ello que no acompaño, como lo señalé, el proyecto que se nos presenta. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada Soto. Tiene la palabra el magistrado Felipe de la Mata Pizano. Gracias, presidente. Lo que se ve no existe y a quien no vemos normalmente lo negamos. La ceguera cotidiana hacia grupos sociales desaventajados en el reconocimiento de sus derechos requiere de una urgente reversibilidad. Su agenda es inexistente o creemos entenderla porque nadie vive en el cuerpo ajeno ni conoce de forma real los sentimientos de esa otra forma de ser. Generalmente, sus problemas son desconocidos. Solo a sus familias y amistades les importan. El resto de la sociedad normalmente baja la mirada.
veamos que la discapacidad más grande en realidad es la indiferencia. Reparo sin cesar que este es el verdadero problema, puesto que quien padece discriminación lo hace por motivo de su pertenencia a un grupo estigmatizado. Esa indiferencia social que deriva de esta exclusión discriminatoria me parece injusta, irracional, y los jueces debemos ser factor de ese cambio social. Hace 4 años precisamente se generó el inicio de una línea jurisprudencial sólida, que el día de hoy se establece respecto de la tutela y reconocimiento de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Voy a hacer un pequeño recuento de asuntos. Primero, en el REC 1150 de 2018 se estableció la inclusión de una persona con discapacidad en el Congreso de Zacatecas a través de un ejercicio de ponderación entre la paridad y la no discriminación e igualdad de este grupo en situación de desventaja. Posteriormente, en el JDC 1282 de 2019, se ordenó al Congreso del Estado de Hidalgo legislar respecto de las acciones afirmativas para las personas con discapacidad, sentencia que además se amplió a todos los congresos locales a partir del RAP 121 de 2020. Asimismo, en la elección de las cámaras de diputaciones se ordenó a los partidos políticos, a partir de acciones afirmativas, incluir a personas con discapacidad en sus postulaciones. Este proyecto colabora y extiende la tutela de derechos de casi 8 millones de mexicanas y mexicanos que han sido históricamente invisibilizados. Ello porque no solo se limita a ordenar la implementación de acciones afirmativas para ejercer su derecho al sufragio pasivo como en otros precedentes, sino que se amplía todas las medidas legislativas necesarias para garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad a partir del diseño e implementación de mecanismos precisos para garantizar sus derechos a votar y ser votados, desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno, participar en la dirección de los asuntos públicos, ser designados o elegidos para cualquier órgano representativo. Asimismo, las involucra a las personas con discapacidad en el proceso legislativo, ya que ordena garantizarles su derecho a la consulta y considerar su opinión para enriquecer con una visión para legislar. Los efectos que irradiará este asunto son de la mayor importancia y trascendencia. Yo podría decir que este es un asunto histórico en el cual se lleva a cabo, digamos, estas cuestiones. Primero, establece una lógica del sistema jurídico constitucional justamente priorizando el bloque de constitucionalidad al señalar la obligatoriedad de los tratados internacionales. Esto es evidente después de la reforma del artículo 1 y en términos de lo que se ha asentado en la jurisprudencia genérica de control de constitucionalidad. Esta sentencia será referente a la conformación a la representatividad política en nuestro país. Así, más allá de la progresividad de tutela de sus derechos políticos, habrá de forma efectiva más personas con discapacidad como diputadas, senadores, funcionarios públicos, electorales. Este caso fortalece la representatividad política y de la función pública desde una visión interseccional y seguramente intercultural y de género. Quiero recordar y felicitar con todo mi reconocimiento, por supuesto, el primer caso que se ordenó a un congreso local legislar esta temática, que fue presentado por la magistrada Janine Otalora, el 1282, y me parece que con este asunto se cierra esta línea de jurisprudencia y reconocer este gran proyecto histórico a cargo del magistrado Fuentes. El derecho es la herramienta efectiva para el cambio social que permite abandonar el patrón que por generaciones hemos repetido respecto a las personas con discapacidad y se garantice no solo la inclusión, sino un país más justo y mejor en donde la mirada se mantenga en los ojos de los otros rostros. Gracias, presidente. ¿Alguien más desea intervenir? Magistrada Mónica Aralí Soto Fragoso tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera referirme un poco a lo señalado por el magistrado de la Mata, con lo cual estoy coincidiendo absolutamente en lo sustantivo. Me parece que en eso hemos tenido criterios muy claros y nos han permitido arribar, por supuesto, a una línea jurisprudencial en la cual quiero dejar claro, no solo estoy de acuerdo, sino que he sido parte. Si ustedes recordarán, justamente el RAP 121 de 2020 fue un asunto que
estuvo en mi ponencia y lo presenté ante este honorable pleno, en donde determinamos obligar al Instituto Nacional Electoral para que emitiera acciones afirmativas y cuotas para las personas con discapacidad, entre otras personas, otros grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, y me parece que creo que en esto coincidimos todos en el sentido de abonar para la igualdad sustantiva. Es una línea del Tribunal Electoral y puedo, creo, sin equivocarme, sin temor a equivocarme, decir de cada una y de cada uno de los integrantes de este pleno. Sin embargo, quiero dejar claro, incluso también tomando en cuenta el asunto que refirió el magistrado de la Mata, en donde se obligó al Congreso del Estado de Hidalgo que emitiera medidas legislativas con respecto a las personas con discapacidad. Sin embargo, nos estamos, enfrentando, se están presentando casos en donde estamos entre poderes de la Unión, entre poderes supremos de la Unión, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, digamos entre poderes que tenemos el mismo nivel. Y es aquí en donde yo he estado en absoluto desacuerdo en rebasar los límites competenciales de los poderes, porque me parece que tenemos muy claro constitucionalmente cuáles son las competencias y los límites de cada uno de los poderes. Me parece importante, por ejemplo, darle vista al Congreso de la Unión, tal vez de este caso, en el sentido de que hay una queja respecto de la falta de legislación al respecto. Pero estimo que jurídicamente y constitucionalmente no le toca a este tribunal estarle marcando el paso, por decirlo así, a ninguno de los otros poderes. Podemos intervenir cuando hay una violación expresa de un derecho político electoral, en todo caso, como ha sucedido en algunos otros asuntos. Pero en abstracto, yo estimo que no es parte de lo que a este tribunal le compete. No creo que, me parece que el proyecto tiene razón en lo sustantivo. Yo coincido con el magistrado ponente, por supuesto, pero la situación para mí es de límites competenciales y respetuosamente aquí no coincido con ello, como tampoco he coincidido también en otros casos en donde he decidido yo sostener mi criterio de que son temas parlamentarios, de derecho parlamentario, en donde no podemos intervenir, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo que si bien es cierto en sustancia, como lo he mencionado, tiene aspectos muy sustantivos, los cuales absolutamente comparto con el proyecto, me limitan a mí a acompañar a este proyecto mi criterio sostenido en varios proyectos anteriores que tiene que ver con nosotros estar ordenando al Congreso de la Unión para que realice actos legislativos específicos. Y más en este caso que es una impugnación en abstracto. Entonces, me parece también que es un punto para reflexionar en donde no hay manera de, rebasar este límite competencial y no se deja de ninguna manera en una situación de vulnerabilidad, en una situación donde se le está negando la justicia o el ejercicio de sus derechos político-electorales a las personas con alguna discapacidad. Por el contrario, creo, y así ha sido siempre, y tenemos ya todo un camino jurisprudencial para garantizarle a todas las personas que cuando acuden a la sala superior y a cualquier, en caso generalizo, al tribunal electoral,
evidenciando alguna situación en donde hay una vulneración a sus derechos político-electorales por ser personas que tienen alguna discapacidad, han tenido, por supuesto, una respuesta que favorece su ejercicio a la igualdad, a ejercer sus derechos de manera igualitaria a todas las personas. Y en ese caso lo quiero dejar claro porque luego puede haber alguna mala interpretación. Estoy absolutamente a favor de las acciones afirmativas. Considero que aquí las podemos hacer y podemos enderezar situaciones de discriminación, situaciones que vulneran el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, como ya lo hemos hecho. Repito, fui ponente en un caso en el que le ordenamos al INE, que ahí sí le podemos ordenar al INE, que emitiera acciones afirmativas en donde garantizara una cuota para estas personas que tienen alguna situación en desventaja, pero no ordenando al Congreso de la Unión que legisle en específico en algún momento con una determinada temporalidad temas que no competen a esta sala superior. Sería cuanto, presidente. Gracias, magistrado Soto. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, es para referirme a la intervención de la magistrada Mónica Soto Fregoso. He escuchado sus razonamientos que respetuosamente no comparto. Ha sido ya criterio jurisprudencial, por ejemplo, en la jurisprudencia 18-2014, que corresponde a la Sala Superior conocer del juicio en revisión constitucional electoral contra la omisión legislativa en la materia. Incluso señalado que se refiere esta jurisprudencia a actos de congresos locales y también a actos del Congreso Federal, que yo no veo cuál sea la diferencia. En este caso, el proyecto precisamente razona de obligaciones internacionales, y esas obligaciones internacionales precisamente inciden en la esfera jurídica del promovente y se traducen necesariamente en un acto concreto que le perjudica, porque de otra manera no pudiera entenderse que no se haga efectivo un convenio internacional que tiene México. Creo yo en ese sentido que tenemos convenciones como la Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que precisamente se refieren exclusivamente al ámbito político electoral y específicamente establecen que deben regularse, deben legislarse, deben establecerse las reglas para establecer qué derechos políticos electorales tienen las personas con discapacidad. Desde luego, a fin de responder esta cuestión, creo que es pertinente exponer algunas de las ideas sobre la fuerza vinculante de la Constitución, precisamente sobre democracia incluyente y respecto al papel de los jueces constitucionales. Y esas son las que sustentan la postura del proyecto que les presento a su consideración. Desde luego, el proyecto se construye sobre la base de que en un Estado constitucional y democrático de derecho como el nuestro, la Constitución no es una mera declaración política, y mucho menos una mera manifestación retórica. Constituye la norma fundamental y suprema de todo el sistema jurídico. Y es por eso que considero que debe dotársele de eficacia no solo a la Constitución por el legislador y el poder constituyente, sino también está en manos de los jueces constitucionales, a fin de que con motivo de los reclamos concretos, insisto, que aquí sí se encuentra, se manifiesta una inconformidad con la observancia de un convenio internacional de una persona con discapacidad que se adscribe con esa situación, creo que nos permite señalar que el proyecto de resolución que se somete a consideración es que en esta democracia se dé cabida a todas las voces en una sociedad. Por ello, los jueces constitucionales en asuntos que involucran a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como son aquellos con diversidad funcional, los jueces estamos obligados a
interpretar la Constitución de forma extensiva antes de acudir a una interpretación literal o restrictiva. Y desde mi perspectiva, una verdadera democracia no puede ser aquella que se desentienda de las desigualdades. Debe ocuparse en identificarlas, cuantificarlas, diseñar las estrategias para remediarlas. El postulado esencial para que una democracia se consolide, desde luego, y se dirija a la vía de la inclusión, es que se reconozca como diversa, que se valore la riqueza de la diversidad, que busque desentrañar las complejidades de una sociedad que dista mucho de ser uniforme y que tenga como pilar la igualdad en su más profundo entendimiento. Creo que el proyecto eso es lo que busca reconocer, que las personas con discapacidad pertenecen a un grupo excluido política y socialmente y que enfrenta obstáculos estructurales para ejercer sus derechos políticos. Y esa es la obligación internacional que está contenida en esta convención que he señalado en específico. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el comité también que ha hecho observaciones que, si bien son orientadoras, precisamente se refieren a que no hay un diseño igualitario para las personas con discapacidad. Y eso es de lo que se hace cargo el proyecto desde la perspectiva de un acto, insisto, que viene a ser un acto concreto de aplicación. Yo recuerdo, hasta donde me alcanza la memoria, y la magistrada Soto quizá también lo tenga muy presente, nos hemos pronunciado señalándole al Congreso de la Unión, por ejemplo, que legisle en materia de paridad y lo vinculamos, permitir la norma correspondiente regulando esta obligación constitucional, así como lo hicimos con los congresos locales. Entonces, yo no veo la diferencia entre que podamos ocuparnos de misiones legislativas locales y de misiones legislativas del ámbito federal. Si en el ámbito federal precisamente está la obligación de desentrañar el sentido y alcance de estos tratados internacionales precisamente para la competencia federal y sobre la que nosotros también tenemos un ámbito competencial para ir dirimiendo estos conflictos. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias. Gracias, magistrado Fuentes Barrera. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues nada más para cerrar mi última intervención, reiterar que coincido en todo con el magistrado Fuentes, que es el magistrado ponente, excepto en la competencia. En este caso creo que no hay un acto de aplicación y que bien podemos resolver nosotros el ejercicio y la igualdad jurídica y contribuir pues en los actos concretos que lleguen a este tribunal, como así lo hemos hecho. Yo creo que en ese sentido todos hemos coincidido y bueno, además no es novedoso mi postura en el sentido de esta barrera o esta línea en la que yo sostengo que toca como competencia. ¿Hasta dónde nos toca ordenarle al Congreso de la Unión algunas situaciones? Pero bueno, sería nada más en eso y salvo la competencia, pues es un gran proyecto. Gracias. Gracias, magistrada Soto. ¿Alguien más desea intervenir? Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Nada más para cerrar esta etapa. Precisamente esta obligación, a la que me refiero en esta convención, dice expresamente que es obligación del Estado mexicano adoptar las medidas legislativas pertinentes para hacer efectivos los derechos políticos de las personas con discapacidad. Y si esa obligación existe, no entiendo de qué otra manera pudiera ejercerlo un justiciable que precisamente se autoascribe con una discapacidad. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo circulé este proyecto a su atenta consideración en la noche. El proyecto que se elaboró por parte del magistrado Lamata se nos circuló el día de hoy. Y precisamente me surgió la misma duda que el magistrado Infante González nos plantea ahora, si eran similares los asuntos, o existían diferencias. ¿Qué diferencia encontramos? Efectivamente, en el hecho 2 se refiere
ya nos ha comentado el magistrado Infante González, pero efectivamente se habla del folio, pero como una mera referencia, prácticamente como una causa de pedir que sustente la inconformidad, porque al ver el contexto integral del escrito, lo único que se advierte, a diferencia del asunto del magistrado de la Mata, es que se inconforma de que no existe una fundamentación y motivación en relación con el no haber reconocido interés. Y sí, efectivamente, no hay la tramitación del juicio correspondiente, pero no ataca todas las razones que le da la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para considerar que no tiene ese interés. Por eso encontramos esta diferencia palpable en este asunto, en donde, a diferencia del asunto del magistrado de la Mata, en donde sí nos controvierte ese tema. Por tanto, considero yo que está en un supuesto diferente, magistrado de Infante. Ya, de esa manera, mi postura, no sé si esto le convence. Gracias, magistrado Fuentes. Consulto si alguien más desea intervenir. No hay más intervenciones en este JDC 649. Consulto si alguien desea intervenir en el REP 565. Al no haber más intervenciones, secretario general, por favor, tome la votación. Un gusto, magistrado presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Mis propuestas. Magistrado Indalfer Infante González. En contra del JS 649 y por revocar, y a favor de los restantes asuntos. Gracias, magistrada Mónica Araliz Soto Fregoso. Gracias. En contra del JDC 92 y a favor de las demás propuestas. Magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrado presidente, le informo que en el juicio de la ciudadanía 92, esta anualidad y sus acumulados, el proyecto ha sido aprobado por una mayoría de 4 votos, con el voto en contra de la magistrada Mónica Araliz Soto Fregoso. En el juicio de la ciudadanía 649 de 2022, ha sido aprobado por una mayoría de 4 votos, con el voto en contra del magistrado Indalfer Infante González, mientras que el restante proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 92 de este año y sus relacionados, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios señalados en la sentencia. Segundo, es existente la omisión reclamada. Tercero, se vincula al Congreso de la Unión y al Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en la ejecutoria.